Costa al Día con Hernán Higuera. 6:44. Gracias a ustedes, oyentes, por la información que nos proporcionan, por los mensajes. Sus opiniones son muy importantes, por supuesto. Y más cuando el país se apresta a ir a las urnas. Y una de las 4 preguntas de la consulta popular y referéndum 2025, promovida por el gobierno, es que hay que hacer una asamblea constituyente. Así dice el gobierno. Vamos por el sí, dicen. Si la mayoría de los ecuatorianos vota sí en esta pregunta, el 16 de noviembre, los ciudadanos volverán a las urnas para elegir a 80 asambleístas constituyentes que redactarán la nueva constitución. Estoy en contacto ahora mismo con Alberto Acosta Espinosa. Él fue expresidente de la última asamblea constituyente, la del 2008. ¿Cómo le va, economista Acosta? Buenos días. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Hernán. Un gusto saludarlo. Bueno. El gusto es para mí, como siempre. ¿Ecuador necesita una nueva constitución? Es la primera pregunta real sería, ¿quiénes necesitan una nueva constitución? Y esas personas o esos grupos, ¿para qué necesitan una nueva constitución? La constitución de Montecristi, la única que fue aprobada luego de un proceso constituyente por el pueblo en un referéndum, es una constitución que lamentablemente no ha sido puesta en vigencia en su totalidad. Hay muchos elementos de esa constitución que no se han desarrollado y otros que se han violentado. La pregunta entonces es ¿por qué y quiénes quieren cambiar la constitución? Porque no nos olvidemos un asunto, Hernán. Apenas se aprobó la constitución de Montecristi, el 28 de septiembre del año 2008, empezaron los ataques en contra de la constitución. Y esos se han ido multiplicando hasta llegar al gobierno del presidente Daniel Noboa, que trató de controlar la Corte Constitucional para, a través de leyes inconstitucionales, ir cambiando la constitución. Y de la noche a la mañana, el señor presidente, sin ninguna preparación, sin ningún proyecto concreto, quiere avanzar hacia una asamblea constituyente. La pregunta, insisto, es ¿quiénes, por qué están en contra de la Constitución de Montecristi? ¿Y cuáles serían las respuestas? ¿Por qué? ¿Y para qué? Las respuestas son evidentes. Los grupos de poder, las viejas y las nuevas oligarquías, desde un principio estuvieron en contra de la Constitución de Montecristi. Hay muchos elementos de la Constitución de Montecristi que prefiguran una sociedad fundamentada en la justicia social y en la justicia ecológica, con una creciente democratización en la toma de decisiones, que ven con enorme preocupación, con angustia, que se haga realidad lo que se plantea en la Constitución de Montecristi, porque perderían sus privilegios y porque afectaría en muchos sentidos su posición de dominación en la sociedad. Y entonces estos personajes enfilan baterías en contra de la Constitución, lo han hecho desde el año 2008 y encuentran en este momento una coyuntura. Y para hacerlo, Hernán, configuran una batería de mentiras y de infundios impresionante. Pocas veces he visto una capacidad de mentir, de engañar, que están desplegando, incluso con el apoyo de muchos medios de comunicación grandes que han plegado a esta lógica de una constituyente acorde a las necesidades del gobierno del presidente Noboa, que en definitiva está prefigurando, está planteando una suerte de proyecto político proveniente de las oligarquías. No nos olvidemos, Hernán, que el presidente de la República, cuando se le preguntó recientemente en un medio de comunicación cuál sería el contenido de su constitución, pidió un cheque en blanco. Así es. Dijo que él nos dará a conocer si es que gana en la consulta popular. ¿Le vamos a entregar un cheque en blanco? Creo que no, definitivamente que no. Incluso mencionó que una constitución debe tener 180 artículos, o sea que está pensando el señor en un traje a la medida y que se podría, acaba de decirlo, me parece hasta mentira, que una constitución se puede escribir recurriendo a inteligencia artificial. ¿Qué manera de entender la democracia de este señor, que realmente lo que está empeñado es en concentrar el poder de una forma cada vez más acelerada? Ahora, fuera de ideologías políticas, economista Acosta, usted dice que hay muchas mentiras. Uno de los argumentos que se ha dicho es que esta constitución es como muy garantista de derechos, sobre todo en el tema de seguridad, que protege mucho a los delincuentes y no a los ciudadanos. Una de las cosas que se ha dicho. Mire, eso es una de las mentiras mayores.
pongamos un término que puede sonar duro, es una mentira cerdosa. ¿En qué artículo de la Constitución, yo vuelvo a preguntar y lo hago siempre, en qué artículo de la Constitución está esa sobreprotección para los delincuentes? ¿Dónde se abre la puerta al crimen organizado? ¿Dónde se permite que en el Ecuador se haya expandido por las disposiciones de la Constitución la situación de violencia que tenemos que enfrentar con mucha firmeza, pero respetando los derechos humanos siempre? Ese es un tema que habría que aclarar. Yo creo que en este escenario el gobierno nacional, con la Constitución actual, ha demostrado que puede capturar a los capos de la droga, de las grandes bandas de narcotraficantes y de criminales, pero también ha demostrado que usando la Constitución, y aunque no es la función de las Fuerzas Armadas, ha desplegado una enorme represión contra personas inocentes o contra personas desarmadas. Ya lo vimos en el paro nacional. Uh-huh. Y un asunto adicional, Hernán, porque esto también creo que hay que resaltar. Hay gente que no sé con qué capacidad o con qué información llega a afirmar según esta barbaridad, que porque la Constitución establece, primero hay que tratar a las personas privadas de libertad que a un niño o a una niña en un hospital. ¿De dónde sacan semejante infundio? Yo realmente creo que algunas personas hablan desde la profunda ignorancia y otras desde la mala fe. Y la suma de las dos, ignorancia y mala fe, produce este tipo de discursos que no ayudan a profundizar el debate democrático. ¿Qué le cambiaría a usted a la Constitución? Porque no ha de ser perfecta. Se pueden ajustar en la Constitución. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, exacto, lo he reconocido incluso a través de este medio. Fue una suerte de intento para profundizar la participación ciudadana y nos salió el tiro por la culata. Pero ojo, yo no cambiaría esto simplemente trasladando la designación de las autoridades de control del Estado al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional. El tema es cómo buscar un mecanismo para que desde la ciudadanía, con otra conformación del Consejo de Participación Ciudadana y no elegido unas urnas, se pueda tener una preselección de personas que asumirían esas funciones. Cada caso concreto tendría que tener un reglamento específico y luego la Asamblea Nacional escogería desde las 3 ternas presentadas. Hay que buscar algún mecanismo porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha funcionado, y retornar a lo que teníamos antes, donde la troncha política era la que distribuía los cargos de control del Estado, tampoco sería lo más adecuado. ¿Qué más le cambiaría? Porque, claro, la idea sería ir a una nueva Constitución, digamos, reformando, modificando, cambiando lo que no nos ha servido, o activando lo que usted decía antes, elementos que no se han desarrollado. Mire, Hernán, un asunto que diría yo, en ningún caso acepto esto de que hay demasiados derechos y un exceso de garantías. Ajá. Yo no restringiría un solo derecho. Inclusive, si es que hay que ampliar derechos, hay que ampliar derechos. Y ahí hay que tener las garantías suficientes para que se cumpla. Vivimos una pandemia y vivimos momentos muy duros y difíciles. La mayoría de habitantes de la población sufrió un golpe durísimo. Pensemos simplemente en el estado de la salud pública. Ahí habría que establecer algún mecanismo para que se haga realidad ese derecho humano fundamental a la salud gratuita. Y ahí habría que poner en alguna cláusula del ámbito económico que quien más gana y quien más tiene que tributar para financiar la salud para todos los habitantes del país. Pero la propuesta que hace el presidente Daniel Noboa de dejarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al IES, solo como prestador o solo encargado de las inversiones y de las pensiones, me parece que es una verdadera barbaridad y está prefigurando lo que quieren, pasar a las personas afiliadas al IES a que sean atendidas en hospitales del Ministerio de Salud Pública, que están colapsados, sin alimentación, sin medicinas, para ir generando las condiciones seguramente para la privatización de la seguridad de la salud pública. Me parece que eso sería bárbaro, tremendo. Y que los grupos de poder sean dueños de los hospitales. Que lo que buscan algunos personajes contrarios a la Constitución de Montecristi es la privatización total. Yo veo entonces aquí un enorme riesgo con este tipo de decisiones. También ha dicho alguna persona cercana al gobierno que las universidades públicas deberían ser pagadas. Esto es una verdadera aberración. Al contrario, hay que ampliar la capacidad para que la educación pública sea gratuita y de calidad.
Ahora, economista, hagamos una especie de mea culpa también, porque en el papel todo está bonito, los derechos a la salud, los derechos a la educación, el derecho a la educación superior, todo lindo está en la Constitución, pero de esto no se cumple, pues usted mismo lo acaba de decir. Pero eso no es culpa de la Constitución. La salud, pero digamos, está escrito bien, lo podrían escribir mejor, y al final los derechos quedan en nada. Esa es la gran tarea. ¿Cómo cumplimos la Constitución? Porque ahí viene el punto medular de la Constitución de Montecristi. Ecuador tiene desde 1830 19 constituciones. Casi todas fueron motivo de elaboración en medio de broncas, de peleas, de disputas entre las élites. Es cierto que ha habido importantes avances a lo largo del tiempo, no voy a negar, pero eran constituciones ligeritas, de pocos artículos, para no hacer olas y mantener estático el funcionamiento de la sociedad y sobre todo de la economía. Eran constituciones para mantener el status quo, claro y preciso. La Constitución de Montecristi no es de esas constituciones. Esta Constitución es transformadora. Plantea como horizonte y como futuro deseable un proyecto de país en donde tiene que haber simultáneamente justicia social y justicia ecológica en base a una creciente, profunda democratización en la toma de decisiones. Ese es el objetivo. Y hay las herramientas para llegar allá. Una constitución por sí sola no cambia la realidad. La sociedad tiene que empoderarse de la constitución para transformarla en una herramienta que permita cambiar la sociedad. Ese es el punto medular de la Constitución de Montecristi. Y eso es lo que les incomoda, les aterra a las élites, a las oligarquías nuevas y viejas, porque saben que si se pone en práctica lo que dice la Constitución, sus privilegios, ya lo dije, van a estar en peligro. Era una asamblea en lo posterior con 80 constituyentes. La conformación sería también una dificultad, digo, por los cuadros políticos que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, hay varios temas. Supongamos que vamos a la nueva Asamblea Constituyente. En primer lugar, habría que preguntarse si es correcto que haya una disminución del número de asambleístas que va a golpear a las provincias pequeñas. 14 provincias se quedan con un solo asambleísta. Provincias como Azuay se queda apenas con 2 asambleístas. Provincias que tenían antes 3 se quedan con 1. Manabí se queda con 4 asambleístas. Eso nos garantiza, en primer lugar, el menor número de asambleístas. ¿Una mejor calidad de asambleístas? No, porque pueden venir incluso algunos de la actual Asamblea Nacional a ocupar esas funciones de asambleístas constituyentes. Todo eso es posible. Adicionalmente, ¿por qué tenemos que afectar la equidad democrática regional? Son temas que hay que discutir. Y luego, más allá del costo que esto va a tener, se estima más o menos todo el proceso. Si es que sale la constituyente del señor Noboa, nos costaría como $250 millones, a más de todos los bonos, regalos y beneficios que él hará para tratar de apuntalar su constitución. Tenemos más de un año de debate permanente, de costo político, sin lugar a dudas, de costo económico, no solo el financiero, sino de inestabilidad que no permitirá avanzar en algunas cuestiones económicas que pueden ser o no importantes. Y adicionalmente tendremos luego otro referéndum, donde yo con toda seguridad vería que el pueblo ecuatoriano le va a decir no categóricamente si en la nueva Constitución se restringen derechos y garantías que fueron conseguidas en largas jornadas de lucha, décadas de resistencia y de proponer alternativas, se cristalizaron en la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi no es la obra de un traje a la medida para un caudillo, no es la obra de un grupo de iluminados, es el resultado de luchas acumuladas a lo largo del tiempo que seguirán en la práctica si es que se trata de retroceder en derechos y garantías. Muy bien, economista, gracias. Siempre es importante escuchar. Para mí es un gusto conversar con usted siempre. Gracias, muy gentil. Siempre es bueno escuchar los argumentos para que los ciudadanos vayan tomando la decisión, que nos han dado muy poco tiempo para analizar precisamente estos temas, ¿no? Así que allí les dejamos a ustedes para que lo analicen, piensen en todo lo que escuchan, tanto argumentos a favor como en contra, para decidir si ir o no a una constituyente. 6:57 minutos.